Te damos las buenas tardes, Padre. A ti y en ti a todos los hermanos de tu Hijo Jesucristo. Y te bendecimos, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, su mover en nosotros. Te bendecimos por la alegría y la vida que nos da tu presencia. Padre, nos gozamos muy adentro en el corazón esta tarde, nos regocijamos por tu bondad y por tu amor para con todos nosotros, Señor. Enséñanos a compartir esta vida que tú nos has regalado con los demás. Y te pedimos que bendigas ahora mismo, hoy, esta tarde, a todo tu pueblo santo, a tu iglesia y a todos tus siervos por el universo mundo, y a mí también, que lo quiero ser en este trocito de mundo. Que todos lleguemos a ser, Padre, una misma cosa con tu Hijo Jesucristo, en el amor y la verdad, en el poder, en el gozo, en la eternidad y santidad, en la integridad, en el amén de María. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga esta tarde. Y enseguida queremos gozarnos de lo que el Señor tiene para con nosotros, porque siempre tiene buenas noticias. Y esta noche, esta tarde,
tiene que tener para nosotros buenas noticias también. Y queremos ir al Evangelio de San Lucas. San Lucas que debe haber escuchado muchas buenas noticias de María, porque el Evangelio de Lucas está lleno de toda la dulzura y la alegría y el espíritu gozoso que sintió la Virgen María. Y en el Señor yo quiero compartir, en el Señor esta tarde, de la palabra del Señor, el capítulo 15 de San Lucas, con todos los que estamos aquí y los que están más allá, que es lo mismo que estar aquí, porque allá y acá o aquí son acortados por la presencia eterna, real y siempre cerca del Señor Jesucristo. Y yo sé que en la palabra de Dios esta tarde, Dios el Padre, por medio del mover del Espíritu Santo, quiere mostrarnos a todos nosotros, hermanos, a ustedes y a mí, lo que está sucediendo en todo el mundo, en la iglesia, y lo que Él necesita que acontezca en ustedes y en mí, a medida que saliendo de la tiniebla, de formas viejas, aleluya, vayamos caminando sin temor, sin respetos humanos, valientemente y puramente, hacia la luz gloriosa, aleluya, del Señor, a medida que vayamos pasando del vino viejo y asentado en cueros viejos al vino nuevo que está como peregrino en los cueros nuevos, dócil al cambio maravilloso del Señor. Y ahora el Señor quiere que adentremos en la palabra de Él. Y mientras leemos el capítulo 15 de San Lucas, el Señor quiere que le pida a ustedes esta tarde, a todos aquí y allá, a todos los que están escuchando el mensaje del Señor sin mucha mente y mucho corazón, sin ningún respeto humano, sin ningún prejuicio. Quiere que le pida a ustedes que subrayen, al yo leer, que subrayen en la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, cada vez que encontremos la palabra alegría o gozo, o las palabras que comuniquen el concepto de alegría, porque esta tarde nos vamos a gozar en el Señor. Que subrayen ese concepto o palabra, como sea, esa realidad de regocijo, de fiesta en la palabra de Dios. Y hermanos, yo al leer la palabra, en obediencia al Señor, no sé si entienden lo que quiero decir, pero como la palabra, hermanos, la Biblia, llega a ser algo tan vivo para quienes queramos vivir al Señor de la palabra, sabemos que el Señor constantemente nos está orientando con la palabra y hacia ella, y por doquiera yo tengo que llevar la palabra de Dios, la tengo que cargar como me cargo a mí mismo, pues no la puedo dejar atacuñada en mi casa, puesto que yo ignoro cuándo es que el Señor me va a orientar hacia ella para leerla, para comunicarse conmigo y darme vida por medio de ella. Por eso, por doquiera, yo llevo la palabra de Dios. Y obedeciendo al Señor, la lectura de la palabra de San Lucas, capítulo 15, y este trozo, cuando yo lo estaba leyendo una vez, cuando el Señor me pidió que fuera este trozo de la palabra, no hace mucho tiempo atrás, de momento, hermanos, el concepto de gozo, de alegría, de regocijo, empezó como a saltar, como algo salta de algo y cae en otro lado, a brincar de la misma palabra de la Biblia impresa y a darme golpetazos y chispas de gozo tanto en los ojos como en el corazón. Entonces yo quise saber lo que el Señor quería enseñarme a mí y a los demás por medio de su palabra viva, porque esto no es para mí nada más, que es para ustedes, porque con humildad yo tengo que decir que yo tengo algo que ver en los planes del Señor, como ustedes también, en toda esta renovación de la iglesia, en espíritu y en verdad. Y ahí en ese capítulo, al leerlo, van a contar 12 instantes que aparece la palabra o el concepto o la realidad de gozo, de regocijo. Ya ustedes verán, de alegría, de un estado lleno de gozo, como la Virgen cuando empezó a decir: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado, que está lleno del gozo y la alegría y de Dios mi Salvador. ¿Y cómo no va a estar uno gozoso si el alma, la mente, la voluntad
está llena de gozo, y allí en el espíritu, como el espíritu de la Señora del Amén, está repleto de Dios, el Salvador, aleluya. Y esta enseñanza de Jesús sobre la alegría para estos tiempos de la iglesia, ahí en ese capítulo nos dice que fue motivada porque los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Y este acercamiento de los pecadores, de los pequeños, provocaba intranquilidad y alarma en los escribas y fariseos, que eran religiosos de la sinagoga, que creían conocer a Dios. Vamos a leer la palabra, está bien. Que todos los publicanos, ahí en la Biblia, yo tengo la de Jerusalén, de ella es este trozo de la palabra. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para escucharle, no para otra cosa. Noten que los pecadores y publicanos de la clase humilde buscan a Jesús no para estar en Jesús por esta curiosidad, no para que a otros estuvimos con Jesús, sino para escucharle. Fariseos y escribas, mientras los pecadores, juntos a la palabra de Jesús, estaban murmurando entre ellos y diciendo cosas por dentro. Y a los pobres ellos, es Jesucristo, nuestro Cristo, tú Jesucristo y el mío. Al escuchar el murmurar de los fariseos, les dijo parábola. Pero ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone, la primera vez que se encuentra la palabra alegría, la pone contento. Vayan contando conmigo, son 12 veces, sobre sus hombros, y llegando a la segunda vez, alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá, tercera vez, más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara y va a reptar y busca cuidadosamente hasta que la encuentra, y cuando la encuentra convoca a las amigas y vecinas diciendo la cuarta vez, alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Que del mismo modo les digo, quinta vez, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió la hacienda. Y pocos días después el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre, dice la palabra, un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo estoy aquí y me muero de hambre? Ya sé lo que haré, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, aleluya, y conmovido corrió, se echó a su cuello y esta vez le besó efusivamente. No dice la palabra alegría, pero un beso de un padre efusivo. ¡Qué alegría la del padre! El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan a prisa el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traigan el anillo y pónganselo en los dedos. Y ahora cogen el novillo cebado, mátenlo y comamos la séptima vez y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Octava vez y comenzaron la fiesta. Y su hijo mayor, el hermano mayor del otro, estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la novena vez la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó,
¿qué era aquello? Y él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Y aquel se irritó, hermano, se irritó el hermano, y no quería entrar a la casa, de rabia. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener la 10ª vez una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo al padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía 11ª vez celebrar una fiesta y 12ª vez 12 alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Gloria a Dios, aleluya, claro que sí. Hermanos, yo empecé a ver lo que Jesús quería enseñarnos ahí. Esta enseñanza de Jesús sobre el gozo es para ahora, en estos momentos de turbulencia de una iglesia que ha de ser nueva. Y el Papa Pablo, inspirado tenía que ser por el Espíritu Santo, ha sacado, y no será mera coincidencia, una encíclica sobre la alegría en estos tiempos de renovación turbulenta. Y decíamos que cuando Jesús empezó a hablar de esta alegría fue cuando los publicanos y los pecadores se acercaban a él para escucharle, no por mera curiosidad. Es que los humildes, los que reconocen que son pequeños, son los que en verdad escuchan, aleluya, a Jesús. Y quienes le escuchan son verdaderamente los pequeñitos de Jesucristo. Y al acercarse a Jesús, los pecadores, los fariseos y escribas, cuando los pecadores iban a donde Jesús, los escribas y fariseos eran los asiduos, frecuentadores del templo, se incomodaban y se intranquilizaban cuando observaban la relación de Jesús con los pecadores. Hermanos, cuando los fariseos empiezan a murmurar porque Jesucristo está con los pequeños, el Señor quiere decirles a los fariseos, a todos, que tiene que haber alegría, humildad, docilidad para aceptar el modo de operar el Señor. Los modos tan distintos y desconocidos de operar y manifestarse y conducirse el Señor en relación a los hombres. El Señor no es alguien a quien podemos conocer de memoria. ¿Ves, hermano? Los fariseos suponían que Jesús iba a obrar y a reaccionar como ellos. Y de la misma manera siempre suponían que Jesús no iba a comer con pecadores, como los fariseos no lo hacían, como aquellos que frecuentaban el templo no lo hacían, como se esquivaban de los pequeños. Se creían que Jesús no podía hacer obra en una piedra cualquiera. Creían saber conocer a Jesús de memoria. Y ese es un problema muy grande de muchos cristianos, hermanos, que creemos saber y conocer a Jesucristo de memoria. La memoria que es parte de esa alma que el Señor quiere que perdamos. Que quiere decir que estos cristianos que quieren saber a Jesucristo de memoria no han llegado a conocerlo en el Espíritu. Y estos fariseos, hermanos, como muchos cristianos, pensaban que Jesús siempre obra igual o de la misma manera que nosotros obramos. Y el Señor quiere aquí enseñarnos que Él no se acopla, no se ajusta a nosotros, sino que nosotros tenemos que tener una constante flexibilidad para siempre ajustarnos a Él y a sus planes. No es que Jesús tiene que ajustarse a nuestra medida, sino que nosotros tenemos que ajustarnos a la medida de Jesucristo, aleluya. Aquellos fariseos, y dicho sea de paso, que cualquier cristiano que pretenda que Jesucristo se ajuste a su medida es un fariseo. Y el Señor quiere enseñar a estos religiosos, escribas y fariseos, que algo nuevo y distinto estaba sucediendo en el cuerpo de Él, en la iglesia. Es aquellos pecadores y publicanos. Él quería enseñar a los fariseos y a todos los cristianos en este siglo también, que si ellos, que si nosotros aspiramos a ser parte de lo que Jesús, de lo que Dios está haciendo en su cuerpo, en la iglesia, tenemos que entregarnos a un cambio a la manera que exige Jesús. Yo recuerdo, hermano, yo estuve en el Paraguay 3 años. Yo recuerdo en el Paraguay que aquellos 3 años fueron bien grandes para mí, bien hermosos, bien maravillosos, porque ahí el Señor cogió un martillo y empezó
a martillar. Y allí yo tuve el privilegio digo, porque yo sé que el Señor hizo algo nuevo en mí allí, de asistir a una semana donde peritos entendidos de toda la América Latina estaban dando un seminario de renovación post-Vaticano. Y allí algo hizo el Señor dentro de mí, me dio un gozo muy grande, bien adentro en mi espíritu. Y yo descubrí de que Dios quería hacer nuevas cosas en la iglesia, que quería hacer nuevos a los cristianos y a mí, claro está. Y yo fui el único sacerdote de los 5 que había en la parroquia, en la comunidad parroquial, que fui a la semana de renovación. Y cuando regresé de la semana de renovación a la parroquia, y regresé lleno de un gozo muy grande, porque yo tenía algo nuevo dentro de mí, algo nuevo que decirles a mis hermanos sacerdotes. Cuando llegué, uno de los hermanos sacerdotes, uno mayor que yo y con más experiencia, al verme con mi buena noticia, me llamó aparte, muy serio, bien preocupado, y me dijo, yo sé que fue de muy buena fe, dijo, aparte, padre, he querido hablar con usted. Pues es necesario que usted sepa algo muy importante, y es mi obligación y responsabilidad decirle que yo le he visto a usted regresar de esta semana con ese gozo tan grande, pero tengo que decirle que dentro de poco ese gozo y entusiasmo que ahora tiene se le va a quitar, se le va a acabar, porque eso no dura mucho. Eso nos ha pasado a todos nosotros, pero dentro de muy poco tiempo estará igualito que nosotros. Igualito. Ay, Señor. Lo que yo observé en ese momento es lo que he visto por tanto tiempo, hermanos, en el cristianismo, en la iglesia. Lo siguiente, escúchenlo bien. He notado que aquellos grupos o individuos que no logran hacer en este tiempo de renovación en el espíritu el ajuste espiritual necesario, y lo hemos visto y estamos viendo entre todos, entre los católicos especialmente, entre nosotros que está surgiendo este Espíritu Santo renovador. He notado que en aquellos grupos o individuos que no logran hacer ese ajuste espiritual necesario que exige Dios, sucede que a medida que Dios va avanzando progresivamente sus propósitos de renovación para el individuo y para toda la iglesia, cuando esos grupos o individuos se detienen en el grado de luz que llegaron a conseguir, pensando y creyendo y convencidos de que lo habían recibido todo, cuando ese grupo, ese individuo no logran dar el cambio y se empeñan en mantenerse inflexibles, detenidos, parados, pronto ese individuo, grupo, se convierte en escriba y fariseo y se muestra irritado a lo que Dios está haciendo en los demás y en la iglesia. Y eso lo notarás tú en tu propia familia, en tu parroquia, en tu comunidad, con tus hermanos, en los movimientos parroquiales, en los sacerdotes, en algunos, las religiosas. Y lo que está sucediendo de veras, aleluya, es que en verdad hay gozo y regocijo en estos momentos de la iglesia. Para el que acepta sin entender mucho, porque esto no lo entiende mucho. Esto a mí lo único que me importa es que lo entiende el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos presenta una escena maravillosa, hermanos. Cuando los fariseos empiezan a murmurar, Jesús, no lo dice el Evangelio, pero de seguro que les habría dicho a los fariseos, yo no entiendo la reacción de ustedes. Les habrá dicho Jesús cuando él estaba haciendo estas cosas grandes en medio de aquellos pecadores y publicanos. Hermanos, ¿saben lo que es? Que venga un pecador a Jesús y le escuche y se transforme y se vuelva un santo. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Ustedes me entienden, les diría Jesús, que un hombre perdió una oveja y se regocija cuando la encuentra. ¿No se dan cuenta que una mujer perdió una moneda que necesitaba para su vida y se regocija cuando la encuentra? Entonces, Jesucristo les narra la parábola del hijo pródigo. Pero hermanos, esta noche, el Señor de quien quiere hablar en esa parábola es del hermano mayor. El hermano mayor de los dos, el que supuestamente no se fue de la casa. Es que siempre están creyendo que los que están fuera en el campo están peor que los que están dentro.
Y Santa Teresa de Ávila decía, cuidado por las noches, cuando cierren las puertas de la casa, creyendo que van a dejar al ladrón fuera, porque a lo mejor si las cierran demasiado bien, van a encerrar al demonio que está por dentro. Y hermanos, por mucho tiempo yo había querido que el Señor me iluminara, no tanto sobre el hijo pródigo. Yo prediqué eso mucho cuando trabajaba en los cursillos de cristiandad, sobre el menor, sino acerca del hermano mayor. Y yo muchas veces me pregunté, escuché esto, yo me pregunté, ¿qué habría sucedido si cuando el hijo pródigo, el menor, se acercó a su casa, en vez de haberle recibido el padre, qué hubiera sucedido si lo hubiera recibido el hermano mayor? Imagínense, qué problema de María Purísima, sin pecado concebida, qué problema ese, que al regresar a la casa del padre, se hubiera tropezado, ese hermanito menor que se había ido, se hubiera tropezado con el hermano mayor. ¡Qué desastre! Aquel hermano sacerdote en el Paraguay me dijo, es mi responsabilidad advertirle que ese gozo no le durará. Y por ahí hay una canción que dice, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar porque Jesucristo vivo, aleluya, es mi canción. Yo imagino, hermanos, al hermano mayor diciendo, ese gozo no te va a durar. Lo que aquel bien intencionado padre sacerdote me quería decir era que a medida que uno madura en el Señor, parece que eso era lo que me quería decir, a medida que uno madura en el Señor, tiene que empezar a darle impresión como si a uno lo hubieran bautizado en vez de en agua, en jugo de limón. ¿Usted se puede imaginar a uno bautizado en jugo de limón? De veras, imagínense, todo un charco lleno de jugo de limón, sin azúcar. ¿Y qué gozo van a tener? Miren, hermanos, queremos hablar, aleluya, de la alegría. Y esto que voy a decir ahora, yo sé que lo han escuchado muchas veces, yo no soy un buen chisteador. Es un chiste que todos saben, pero a lo mejor pocas veces se había transmitido en una emisora. Resulta, fíjese, resulta largo porque es un chiste. Resulta que en el Paraguay, déjenme medio cerrar, no, yo lo voy a abrir, pero quisiera cerrar los ojos porque no quiero reírme demasiado cuando diga el chiste. Yo no sé decir muy bien el chiste. Recuerden el Paraguay, y el Paraguay es fronterizo con Argentina. Dicen, esto es un chiste, que había tres turistas argentinos en el Paraguay. No se empiecen a reír ya, si todavía no he dicho el chiste. En el Paraguay, y en el Paraguay, hermanos, hay unos puercos. Ay, Dios mío, Dios bendiga aquellos puercos. Son unos puercos, unos santos puercos, unos chanchos, como le llaman por ahí. Y resulta que un matrimonio argentino con el hermano de ella querían llevarse otra vez a la Argentina un puerco, un chancho paraguayo a la Argentina, por la frontera, pues habían venido en carro. Y eso era prohibido, como se prohíben muchas cosas que crucen la línea fronteriza, porque no podían llevar animales, pero se empeñaron en llevar un chancho porque querían que la familia allá en la Argentina se gozara de la hermosura de los puercos paraguayos. Y entonces el hermano de ella, que era muy ingenioso, dice, yo sé lo que vamos a hacer. Y compraron un puerco, pero aquel puerco era, aleluya, de veras un puerco. Es más, yo creo que era una puerca, yo creo que era una puerca. Yo tengo la corazonada que era una puerca. Sí, vamos a determinarlo, fue una puerca. Entonces fueron a la tienda en Asunción, que es la capital del Paraguay, y le compraron a la puerca un vestido precioso a la puerca. Mangas largas, esas como de ahora, una batola como esas que están usando algunas de las que están aquí, elegante. Entonces le compraron una batola de esas, entonces le compran una peluca rubia, una puerca trigueñita, y le pusieron unos guantes, unos zapatacones altísimos, le pintan los labios, el hocico, que labios, el hocico a la puerca, y le pusieron maquillaje. Entonces toda arregladita la colocan en el asiento de atrás del automóvil. Entonces el matrimonio se sentó uno a cada lado de la puerca. El hermano de ella estaba conduciendo el carro hacia la frontera de noche, era menos peligroso, y llegan a la frontera y ahí hay dos policías
argentinos que están con una linterna, con un flashlight, y cuando llegan a la frontera, los dos policías argentinos lo paran y le dicen, ¿tienes algo que declarar? No tenemos nada. Entonces cogieron la linterna, el flashlight, iluminaron la parte de frente del automóvil donde estaba la señora, y en medio estaba la señora puerca aquella, que habían puesto allí, ¿no? Acomodadita ella. Y entonces retiraron la linterna, fueron al baúl, tampoco encontraron nada y volvieron otra vez y controlaron y vuelven al asiento de atrás y le ponen la linterna frente al señor y luego le ponen la linterna a la del medio, a la señora del medio, a la puerca aquella, y luego van de la puerca a la señora y después vuelven otra vez, porque aquello era terrible, vuelven otra vez al medio y le iluminan a la puerca. Está bien, pasate, está bien. Cuando se va en el carro, dice un policía al otro, ¿te fijaste vos la cara de puerca que tenía la del medio? Hermano, ay, Jesús estaba enseñando y diciéndole a los fariseos que no podían tener una cara de puerco ante las maravillas inesperadas que él estaba haciendo en medio de los suyos. Regocíjense conmigo por la oveja, por las monedas que se encontraron. Luego sigue con la historia del hijo pródigo. Esa historia es preciosa. Yo creo, al igual que ustedes, que podemos identificarnos con el mayor y el menor de estos muchachos. Y antes de proseguir, deseo mostrarles en la parábola esta del padre y los hijos 7 momentos, hermanos, 7 pasos para lograr, así como lo hizo el muchacho menor, lograr volver a la casa del padre y tener un nuevo nacimiento y tener una vida y experiencia nueva con el Padre. Por eso los hermanos que estén escuchando, donde quiera que estén, sigan conmigo escuchando este mensaje del Señor, porque esto es algo demasiado grande. Porque para encontrar a Dios, hermanos, todos los hombres tenemos que hacer lo que hizo el pródigo. Y en nombre del Señor te pido que apuntes ahí en la palabra, si la tienes, ahí, el verso 17, que dice, y entrando el muchacho en sí mismo. Hermanos, si tú quieres llegar a Dios, tienes que entrar en ti mismo. Este muchacho empezó a darse cuenta, con sinceridad, de que había hecho mal, y todo hombre que quiera llegar a Dios tiene que entrar dentro de sí mismo y reconocer que ha hecho mal, aunque tenga las experiencias, disque más espirituales, más raras, pero no entra dentro de sí para reconocer que ha hecho mal. No está en Dios ni con Dios, ni hay planes de que llegue a Dios. Tal vez llegará al poder del mal. Ese muchacho, hermanos, se dejó iluminar, aceptó la luz, empezó a ver. Hasta ese momento estaba ciego en tinieblas. Pero entonces, además de eso, se vino la luz y le trajo la luz una convicción muy profunda de que estaba muriéndose alejado de la casa del Padre, que alejado de la casa del Padre no podía vivir, se moría. Hermanos, ¿cuántos jornaleros, decía este muchacho de mi padre, tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Dios mío, si sigo en este fango voy a morir. Hermanos, hay que estar convencidos de que alejados del Padre nos morimos, aleluya. Y luego, además de ver la luz y de tener aquella convicción, tomó una decisión valientemente. Los hombres cobardes, ¿sabían ustedes, hermanos, que los hombres cobardes nunca llegan a Dios? Pueden llegar a la iglesia, pero no pueden llegar al Padre Dios. Me levantaré, dice, e iré a mi Padre. Y luego, además de eso, de tomar la decisión, se arrepintió. Le diría a mi padre, pequé. Hermanos, noten que aún después de ver la luz, de estar convencido de que tenía que cambiar, pues se moría, de pensar en la decisión, de tener un arrepentimiento, aún se encontraba ese muchacho en el corral con los puercos, con los cerdos. Le faltaba algo más. ¿Saben lo que le faltaba? Tenía que actuar sobre la decisión, porque muchos han decidido y no han actuado. Actuar, y dice la palabra, se levantó, se salió del corral, nadie lo sacó, él se salió, tuvo que dar ese paso. Dios da a todo hombre la fuerza para hacer el esfuerzo, pero no hace el esfuerzo por uno. Dios da la fuerza, pero uno tiene que salir del corral. Y se encaminó a su casa, la del Padre,
Esa es la única casa nuestra, aleluya. Permítame decir esto ahora, hermanos. Muchos cristianos dicen, Padre Miguel, Dios me ama como yo soy. Y eso es verdad. Dios te ama como tú eres, pero no quiere que te quedes así. Es que el Señor quiere desenfangarte, haciéndote salir del corral para que te encamines a casa, porque tú no fuiste hecho para vivir en un corral, sino para vivir en el seno de la Trinidad con Jesucristo a la derecha del Padre. Y luego, además de eso, de obrar y caminar, perseverar, hermanos, una vez que tú te decides y de hecho empiezas a caminar hacia la casa del Padre, recuerda que estabas en un país lejano, en el corral tenebroso, y ese camino es largo hasta la casa del Padre, y no te puedes cansar, tienes que perseverar, porque si te cansas en tu caminar hacia Dios y te detienes ahí en medio del camino, te vas a quedar por algún atolladero, y aún después de haber decidido caminar hacia el Padre, conocer a Jesucristo, te puedes convertir en el fariseo más grande del mundo, y luego tienes que encontrarte con el Padre, como el hijo pródigo. Todo hijo de Dios tiene que tener un encuentro con el Padre. ¿Qué hijo va a ser hijo si no tiene un encuentro con el Padre? No descanses en el camino hasta que no tengas una experiencia con el Padre, pero una experiencia con el Padre en el Espíritu Santo que te haga pensar y saber que no puedes volver atrás. Hasta que Dios Padre nos salga a tu encuentro, no te canses, porque Él va a salir a tu encuentro y te envuelve en sus brazos, aleluya, y te dice, hijo, pero si te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto? Algunas veces, no hace mucho vino un hermano, yo le he dicho esto a algunos hermanos, y me dijo, Padre, yo no entiendo mucho, nada de la doctrina, de la Biblia, de esto de renovación, de demonios, y me asusta todo, y no sé lo que debo de hacer. Yo le dije, pero eso no es lo que necesitas, tú no necesitas saber tanto, no te preocupes por eso, lo que necesitas es una experiencia de amor con papá. Haz esto, le dije, vete a tu casa, o a la capilla, ahí en la casa del amigo, o al templo, allá a la iglesia, y siéntate, y dile a Dios, papá, estoy aquí, soy tu hija, tengo miedo, me pongo nervioso, no entiendo nada de lo que está pasando en la iglesia, no entiendo la Biblia, de doctrina, no entiendo todas esas teorías. Pero mientras te digas eso, le dice, arrímate a papá, llega a su falda, a su regazo y cuéntale todas tus cosas y olvídate en él. Y ella fue e hizo como en nombre del Señor le dice. ¿Y saben lo que pasó? Claro que saben lo que pasó, lo que tenía que pasar. Porque iglesia del Señor, mía, tuya, nuestra, hay que saber que Dios es papá antes de ser creador o sanador u otra cosa. Nunca se olviden, antes que nada, Dios es papá. Y en esta parábola, hermanos, estamos hablando de alguien que es primero que nada papá. Lo que sucedió fue que este muchacho, después de estar en un país lejano, dio esos pasos y vuelve a la casa y se levanta, toma una decisión, persevera en el caminar desde el fango hasta el encuentro con el Padre, y cuando llega al Padre, el Padre se le tira amoroso encima, le abraza, le dio besos y abrazos, y comenzó el regocijo y la alegría, la celebración y el gozo, y el Padre le pone un vestido hermoso, la santidad, le pone un anillo, la alianza de aceptación de Dios, le pone unas sandalias, el evangelio de la paz, dice San Pablo, y luego le dice a los criados, traigan el novillo cebado y mátenlo y comamos y celebremos, aleluya, una fiesta celebremos. Y entonces el Padre empieza a anunciar lo que había sucedido. ¿Por qué? El porqué de la fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Y una de esas exigencias, hermanos, más grandes que Dios está haciendo hoy en la iglesia, y el Papa Pablo lo ha captado muy bien, es Dios está pidiendo a la iglesia alegría en el caminar con Dios y en el renovarse en el espíritu. La alegría es de Dios y la tristeza no lo es. Y una de las cosas terribles de la religión, del cristianismo, es que ha querido exprimirnos alegría, regocijo, quitarnos toda la alegría para luego decirnos, ahora estás identificado con Jesucristo. Después de tener una cara como la del chiste, lo que sucede en la parábola es, imagínense ahora, hermanos, este cuadro en la mente, iluminado por la luz del Señor, tiene que ser esa imaginación. Cierren los ojos, imagínense. Dice, alégrense, regocíjense en la casa del Padre.
Ese es el mensaje del Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que donde únicamente hay gozo es con el Padre, con papá? Solamente hay gozo con Él. Aquel muchacho no tuvo gozo en el corral, o gozo completo cuando estaba de camino. Aquel muchacho no hubiera tenido gozo si se hubiera parado en medio del camino, como le sucede a muchos cristianos y está sucediendo ahora. Ningún cristiano puede tener gozo si cuando empieza a caminar hacia Dios se para antes de llegar. Por eso es que en nuestros días los católicos del clavo pasado se escandalizan al pensar que aun cuando estamos viviendo el poder de la cruz, que Jesucristo fue crucificado, cuando en estos días, en algunas parroquias o comunidades, hay gozo y alegría, en un velorio o en funeral, porque supuestamente teníamos que estar acostumbrados y tristes. Nosotros no hacemos eso en nuestra parroquia, dirán algunos. Cuando viene el mover del Espíritu Santo, y empiezan a cantar y a gritar, nosotros no hacemos eso en nuestra parroquia. Y podemos decirle por eso, no estamos en tu parroquia. Nosotros no hacemos eso en mi iglesia. Por eso es que no estamos en tu iglesia, porque preferimos estar en la iglesia del único Señor Jesucristo. Alguien me escribió los otros días una notita, unos meses atrás, que porque yo tenía que tener un alboroto en la misa, en la cena del Señor, en el hogar cuando se celebraba la misa. Yo no he respondido, pero pensé que debía decirle que en su hogar no había acciones ni gozo, porque él no había aún convertido su hogar en la casa del Señor, y se servía para comer al Señor en su cuerpo y sangre durante la cena en su hogar. Pues sí, hermanos, lo que pasó en esta parábola, vamos a liberar porque si no, no vamos a llegar a la fiesta. El hijo se había marchado, y entonces, al hijo marcharse, el padre tenía dolor. Escuchen esto es un mensaje profundo. Se fue el hijo, y en aquella casa las cosas quedaban más o menos igual. El padre más o menos sufriendo, su corazón más o menos doliendo, las cosas más o menos se quedaron igual. Y el hermano mayor, escuchen bien, se levantaba como de costumbre, salía a trabajar como de costumbre, todo como de costumbre, las persianas cerradas, el polvo en el mismo lugar, en otro lugar, los mismos cuadros redondos, de las mismas paredes cuadradas, las alfombras descuidadas. El hermano mayor se levantaba y se decía, ay, qué bueno, se marchó ese hermanito mío, pero ahora nada ha cambiado, todo sigue igual. Sale a trabajar a la finca y a regresar un día del trabajo. ¡Aleluya! Las cosas estaban distintas. Él desde lejos veía y oía algo diferente. ¿Sabían ustedes lo que escuchó? Lo que escuchó fue algo terrible, horrible, sacrilegio. Había música y danza en la casa del Padre. Y ustedes se han fijado en Melech y Marcelina cuando danzan. Bueno, Felipe y no, hermano, eso ya dijo. Su señor, aleluya. El marito mayor de la historia. El hermano mayor, si viera a Medejo danzar. ¡Y qué horrible! ¡Escándalo! ¡Saquen los pelos, sacrilegio! Hasta ese momento, hermanos, todo había sido siempre igual en la casa del Padre. Se levantó para ir a trabajar, se iba, se regresaba, se iba, regresaba. La misa se empieza, se lee, se consagra, se comulga, se termina, se empieza, se lee, se consagra, se comulga, se termina. Pero ese día había estado trabajando en la finca todo el día y de momento oyó algo y vio algo. Las persianas estaban abiertas, aleluya, de par en par. ¡Sacrilegio! Y las luces todas encendidas, sacrilegio. La música salía desde los rincones, una orquesta. Había 9 guitarras, organzas, maracas, palitos, cuernos, guiras, mandolinas, marimbas, baterías, timbales, cencerros, potes, botellas, de todos que hacían ruido y tocando y cantando y danzando. Supieran o no supieran tocar o cantar, y el hermano mayor allá, siguiendo de la finca, empieza a gritar desesperado, Dios mío, ¿qué le están haciendo en la casa de mi padre? Dios mío, ¿qué está sucediendo en la iglesia? Abrieron las ventanas, ¿es lo que está sucediendo? Y empezó a entrar un viento, aleluya, fresco, aleluya. Papá Juan, abriste la ventana, aleluya, abierta. Se paró aquel hermano mayor, viniendo de la finca, se paró, no quiso entrar a la casa. ¿Se dan cuenta? Que los que están dentro resultan encontrarse fuera, y los que están fuera resultan que entran. Porque le salía ahí en medio del camino humo de los ojos, de una rabia, fogosa de los ojos, y enfadado y nervioso, y el pecho anquinado, apretado. Yo siempre pido en Estados Unidos, con mi padre mayor, y ahí una música para cantar, y yo por eso decía,
Dios mío, Señor, esto es tuyo, esto no puede ser tuyo, Señor. Y Dios me dijo, ¿y por qué no te dan más lo pruebas tú por ejemplo? Y al principio quería decirle, ¡prende Dios, prende Satanás! Luego, en la próxima sesión de retiro, dígate, Señor, indícame si ese es tuyo. Y él me dijo, mira, mi hijito, levanta los brazos, Dios levanté, cierra los ojos, Dios cerré. Y vino el Espíritu Santo y se me pegó en la ñema de los dedos, de las manos, y traspasó hasta las uñas de los dedos, y así empezó el trompo sin cabulla, visila, lanzar en cabulla, vuelve y tira, Señor. Este trompo se va a mover al son del Espíritu que tú le quieras tocar. Es que el Espíritu se pone a lanzar en la presencia del Señor. Ya lo podrán llamar emocional, emoción. Y lo fue a Dios, caramba. ¿Acaso no se puede meter en la emoción que nos dio el Padre de vez en cuando? Fenomenal, fantástico, emoción. Huyendo de dentro hasta por fuera. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está lleno de Dios, mi Salvador. Escúchame, hermano. Se puede volver uno fariseo 24 horas después de haber empezado a caminar al Señor si no te dejas mover. Lo que pasa es que uno, si se retira de las cosas de Dios por una semana, cuando regresa, Dios ha estado haciendo algo distinto. Reconocer lo que es de Dios. Dios está moviendo, hermano. Y cuando se mueve, algunos dirán, ¡eso no es de Dios! Si hubiera sido de Dios, no hubiera estado allí. Qué tontos somos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sabían que Dios está haciendo algo nuevo en la vida de los hombres en la iglesia? Cada día. Ahora, lo único que quiere el Señor es que estemos dispuestos. Si estamos en el corral, o si estamos a mitad del camino, tenemos que dejarnos mover por el Espíritu, porque el Señor está haciendo cosas maravillosas en mi iglesia. Pregúntenselo al hermanito aquel que se fue, se marchó y regresó otra vez. Dijo pronto. Desertó de los suyos, de sus campos y ríos, recorrió 1000 caminos, llegó a la gran ciudad. Encontró la extrañeza de no tener amigos y comenzó a pensar. Hijos pródigos somos de nuestro Padre Dios, y vamos por la vida mendigando calor.
de su paz, que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu descienda sobre ustedes y permanezca. Al caer de la tarde, WXW Radio Victoria presentó al Padre Miguel Ángel Bonilla en la renovación de la Iglesia en el Espíritu. Será hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde, si Dios se quiere.